Hola, soy Gisela y voy a hablar sobre las patologías que pueden aparecer dentro del aparato digestivo. Gastritis es la inflamación de la mucosa que recubre interiormente el estómago, tiene múltiples etiologías y clínicas. Se clasifica en aguda infecciosa y aguda hemorrágica. Aguda infecciosa, producida por la ingesta de alimentos contaminados por bacterias y sus toxinas. Aguda hemorrágica, inflamación de la mucosa, acompañada por un desarrollo de múltiples erosiones, lo cual produce una hemorragia de mayor o menor intensidad. Sus síntomas: anorexia, náuseas y vómitos, dolor abdominal, lengua saburral, halitosis, eructos, malestar general, fiebre y diarrea. Los síntomas en aguda hemorrágica, hematemesis y melena. Su tratamiento: medidas dietéticas, antiácidos, cirugía. Las consideraciones de enfermería: dieta absoluta, reposo 1 o 2 días, no se debe administrar analgésicos o antiinflamatorios gastrolesivos en gastritis aguda. Si se observa hematemesis o melena, ir urgente al médico. Colocar una sonda nasogástrica con aspiración para evaluar el contenido gástrico. Colocar vías venosas para reposición de volemia y control de presión venosa central. Hemograma, control de constantes vitales. Gastritis crónica: inflamación de la mucosa gástrica que se presenta gradualmente y que persiste un tiempo prolongado, provocando lesiones de carácter irreversible. Esta puede ser producida por el consumo de fármacos o sustancias, como el alcohol o la nicotina, bebidas frías o muy calientes, reflujo biliar desde el duodeno. Esta se clasifica en 3. Gastritis crónica no atrófica, presenta un infiltrado leucocitario sin ocasionar pérdida ni destrucción de las glándulas gástricas. Gastritis crónica atrófica, desgaste, pérdida de glándulas gástricas. Gastritis crónica inmune, es una enfermedad poco frecuente, se define por un importante componente genético y en aquellos sujetos con grupo sanguíneo A. Sus síntomas: esta puede permanecer asintomática durante años y cuando se manifiesta se caracteriza por pesadez estomacal, distensión abdominal, flatulencias, pirosis, que es un ardor estomacal, y anemia ferropenia. Pruebas diagnósticas: endoscopía, biopsia, determinación de la infección a través de un hemograma. Su tratamiento: medidas dietéticas, antibióticos como la claritromicina y amoxicilina, inhibidores de la bomba de protones como el omeprazol, vitamina E por vía intramuscular. Cuidados de enfermería: tener en cuenta que las personas con gastritis pueden presentar hemorragias digestivas y anemia. Respetar las comidas que sean correspondientes al tratamiento indicado. Explicar la importancia de evitar el consumo de alcohol y hábito de fumar. Explicar que no debe consumir analgésicos y antiinflamatorios que dañen la mucosa gástrica. Varices esofágicas. Se producen como consecuencia de una cirrosis hepática con obstrucción de circulación sanguínea intrahepática e hipertensión portal. Estas suelen ser asintomáticas, pudiéndose romper en cualquier momento ante un aumento de la presión intraabdominal, como ocurre al toser o vomitar. Pruebas diagnósticas: esofagogastroscopía, radiografías gastrointestinales, tomografía computarizada, venografía portal y arteriografía, hemograma completo, grupo sanguíneo y RH, pruebas cruzadas. Análisis histológicos o microbiológico de muestras obtenidas en endoscopía. Tratamiento: reposición de volumen sanguíneo y proteínas, vasopresina o somatostatina por perfusión endovenosa o intracraneal, taponamiento esofágico con balón mediante la sonda Blackmore, lavado con agua helada, vitamina K, cirugía, escleroterapia, embolización arterial. Cuidado de enfermería:
Toda persona y familia deben saber que el vómito con sangre constituye una emergencia médica necesitando soporte emocional, transfusión de sangre, evitar ingesta de alcohol y toda sustancia irritante, evitar estreñimiento, toser o levantar peso o cualquier maniobra que incremente la presión intratorácica. Hemorragia digestiva. Se distinguen dos tipos de hemorragias digestivas. Hemorragia digestiva alta. Si la lesión se localiza por encima del ángulo de Treins, la hemorragia se manifestará mediante el vómito de sangre roja y fresca, hematemesis, o por heces negras, melenas. Las principales causas de estas son la úlcera gástrica o duodenal, varices esofágicas y la gastritis. Hemorragia digestiva baja. Se origina por debajo del ángulo de Treins y busca manifestarse con la expulsión de heces mezcladas con sangre roja, hematoquesia, o con la aparición de rectorragia. Las causas más frecuentes de estas hemorragias son la diverticulitis, el divertículo de Meckel, colitis ulcerosa y la enfermedad de Crohn. Pruebas diagnósticas: hemograma, coagulación, radiografía de tórax, gastroscopía, arteriografía, gammagrafía, radiografía. Hemorragia digestiva aguda. Para que haya una alteración de las constantes vitales, es necesario que la pérdida de volumen sea del 20% del mismo. Síntomas del shock: inquietud, pulso rápido, presión arterial baja, piel fría y húmeda, hiperventilación, debilidad, escalofríos y confusión. Su tratamiento: para el shock, mantener caliente a la persona, reposición de sangre, control de signos vitales, mantener la presión venosa central, infusión de soluciones de albumina, plasma y lactato de Ringer, sonda nasogástrica, oxigenoterapia, sonda de aspiración gástrica, forma progresiva de dieta, intervención quirúrgica, endoscopía, arteriografía. Cuidados de enfermería: apoyo emocional, monitorización de signos que indiquen persistencia de hemorragia, controles constantes vitales, busca presencia de signos de sobrecarga circulatoria ocasionada por la perfusión rápida de líquidos, control de entrada y salida de líquidos, determinar el grupo sanguíneo y pruebas cruzadas. Úlcera péptica. Es una solución de continuidad del revestimiento mucoso de cualquier región del aparato digestivo, básicamente estómago y duodeno. Pruebas diagnósticas: radiografía seriada gastroduodenal, endoscopía del tracto digestivo junto con biopsia y citología, exploración gástrica en busca de sangre oculta residual, concentración de ácidos. En la úlcera duodenal la concentración está elevada, en la úlcera gástrica y en la neoplasia la concentración es normal o bien está a nivel bajo. Determinación de la infección mediante pruebas serológicas y endoscopía. Tratamiento: alrededor del 85% de las úlceras responden al tratamiento conservador. Tratamiento medicamentoso: se administran antiácidos al principio de cada hora cuando la persona está levantada, al acostarse y mientras está hospitalizada. Antisecretores antagonistas, histamina. Logran la curación de la úlcera en un alto porcentaje en 4 a 6 semanas. Se puede administrar sucralfato, protector mucoso. Se recomiendan comidas ligeras y frecuentes, evitar café, té, alcohol y especias. Cirugía: tratamiento de urgencia, sutura del área perforada. Cuidado de enfermería: reposo físico y psíquico durante la fase aguda, ayudar a la persona que encuentre la forma idónea para disminuir el estrés, enseñanzas a la persona, información sobre todo aquello que refiere a los fármacos prescriptos, precaución con los fármacos ulcerogénicos y es necesario que se tenga en cuenta su presencia en las preparaciones. Se debe recalcar la importancia de adquirir buenos hábitos de vida.
Mi nombre es Blasich María Florencia y voy a hablar acerca de los trastornos que puede sufrir el hígado, ya sea un absceso hepático, cirrosis, hepatitis o tumores hepáticos malignos. Son muchos los datos que determinan el funcionamiento hepático. Por ejemplo, elevados niveles de bilirrubina en suero y orina, el urobilinógeno en orina elevado cuando se trata de una ictericia hepatocelular y disminuido si se trata de una obstrucción completa. La fosfatasa alcalina en el suero también está aumentada si se trata de una ictericia y también cuando hay metástasis. El colesterol también está elevado si se trata de una ictericia obstructiva, entre otros. Algunas de las pruebas diagnósticas son la biopsia hepática, la ecografía, la tomografía computada, la colangiografía transhepática percutánea, entre otras. Los distintos tratamientos y consideraciones de enfermería, por ejemplo, en la fase aguda, mantener el reposo en cama, brindar adecuado soporte emocional, la toma de constantes vitales cada 4 horas, valorar la presencia o no de ictericia, etc. Si hay presencia de edema en las extremidades, lo mejor es mantenerlas elevadas y ofrecer medidas de confort para aliviar la presión. Ante la tendencia hemorrágica, es importante el control de hemorragias subcutáneas, la presencia de petequias, hematomas, hemorragia nasal y de encías. Examinar también el vómito y las heces porque puede haber presencia de sangre oculta. Es importante tomar precaución en prescripción de medicamentos, porque hay un mayor riesgo de hepatotoxicidad, sobre todo en aquellos fármacos que se metabolizan en el hígado, como por ejemplo sedantes y algunos diuréticos. Puede llegar a ser necesario también disminuir la dosis de los fármacos y, sobre todo, una dieta pobre en grasas y rica en carbohidratos y proteínas, sobre todo en las primeras fases de la enfermedad. Hablemos de un absceso hepático. Un absceso hepático puede aparecer como complicación secundaria de alguna infección originada o localizada en cualquier otra parte del cuerpo. Los organismos causales generalmente son bacterias de origen intestinal como la Escherichia coli, pueden ser también hongos o parásitos. Los síntomas más frecuentes son fiebre alta, ictericia, dolor en el hipocondrio derecho, mal estado general y hepatomegalia, que es el aumento del tamaño del hígado, y un estado tóxico grave general. En cuanto al tratamiento, generalmente se utilizan antibióticos específicos y según el agente causal. En abscesos amebianos generalmente se usa el metronidazol. También es necesario a veces la realización de un drenaje quirúrgico del absceso. Eso se hace a través de un catéter percutáneo que siempre es supervisado por una ecografía o una tomografía computada. Por otro lado, la cirrosis, que es una lesión hepática crónica ocasionada por una variedad de causas que llevan a la formación de cicatrices y, por ende, a la insuficiencia hepática. La hepatitis, por ejemplo, y el abuso crónico de alcohol son las causas más frecuentes. Si bien el daño hepático causado es irreversible, es posible evitar que se siga dañando. En la imagen que se encuentra en la diapositiva se pueden observar los distintos trastornos que sufre el hígado y cómo va cambiando su aspecto. En cuanto a los síntomas, los más frecuentes son exceso de gases, las heces oscuras de sangre digerida, líquido en el abdomen, náuseas, retención de agua, sangrado o vómitos con sangre, fatiga, debilidad y pérdida de peso, entre otros. Y en cuanto al tratamiento, bueno, los tratamientos se especializan en la causa subyacente, es decir, que en los casos avanzados puede ser necesario hacer un trasplante de hígado. También es importante una dieta baja en sodio y fundamentalmente evitar el alcohol. Los medicamentos que pueden utilizarse pueden ser diuréticos, reductor de amoníaco, beta bloqueador, hormona sintética, entre otros. Y en cuanto a procedimientos médicos, bueno, lo que se suele hacer es una ligadura con banda elástica, una endoscopía terapéutica y derivación.
Ahora hablemos de hepatitis vírica o hepatitis viral. Es una infección que causa inflamación y daño al hígado. Como sabemos, la inflamación es una hinchazón que ocurre cuando los tejidos del cuerpo se lesionan o se infectan. Hay distintos virus que causan hepatitis, por eso se clasifican en hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C, hepatitis D y hepatitis E. En cuanto a la hepatitis A y la hepatitis E, generalmente se transmiten a través del contacto con alimentos o agua que está contaminada, ya sea por heces de una persona infectada o por alguna clase de bacteria. Las personas también pueden contraer hepatitis E, por ejemplo, consumiendo carne que está mal cocida. Esta clase de virus generalmente causan infecciones agudas, es decir, de corta duración. Es una infección, o sea que el cuerpo, puede combatir y el virus desaparece. Por otro lado, la hepatitis B, la hepatitis C y la hepatitis D se transmiten a través del contacto con la sangre de una persona infectada. La hepatitis B y D también se pueden transmitir a través del contacto con otros líquidos corporales. Este contacto puede ocurrir de muchas maneras, incluso al compartir agujas para administrarse drogas o al tener relaciones sexuales sin protección. Estos tres virus sí pueden causar infecciones agudas o crónicas, es decir, de larga duración. La hepatitis crónica ocurre cuando el cuerpo no puede combatir el virus, de la hepatitis en este caso, y el virus no desaparece. La hepatitis crónica puede provocar complicaciones como cirrosis, insuficiencia hepática y cáncer de hígado. Como podemos ver en la diapositiva, hay distintos tipos de pronósticos. Por ejemplo, las hepatitis agudas epidémicas producidas por los virus A y E nunca se hacen crónicas y se curan espontáneamente en la mayor parte de los casos, aun cuando menos del 1% puede tener un curso fulminante que requiera tratamiento urgente e incluso trasplante hepático. La hepatitis B aguda se cura en un 90% de los casos, pero el 10% restante evoluciona hacia una hepatitis crónica. Por otro lado, la hepatitis aguda por virus C se hace crónica hasta en un 80 o 90% de los casos y la hepatitis autoinmune es siempre crónica. Todas las hepatitis crónicas pueden evolucionar hacia una cirrosis hepática, con las complicaciones que de ella pueden derivarse, obviamente. Algunos de los síntomas más frecuentes son el cansancio, las molestias leves e inespecíficas en el lado derecho del abdomen o trastornos leves de la digestión, náuseas y, sobre todo, la pigmentación amarilla de piel y mucosas que lo llamamos ictericia. En cuanto al diagnóstico, el dato que inicialmente lleva al diagnóstico es el aumento de los niveles en sangre de las transaminasas, enzimas que son liberadas a la sangre por la muerte celular producida justamente por la inflamación del hígado. En cuanto al tratamiento, va a depender obviamente del tipo de hepatitis. Por ejemplo, la hepatitis aguda por virus B no se trata y se sigue la evolución para evitar complicaciones y valorar su posible cronificación. Por otro lado, la hepatitis aguda C, dada su alta tasa de cronificación, se trata con interferón alfa. Las hepatitis crónicas, debido al potencial desarrollo de cirrosis, habitualmente se tratan siempre bajo supervisación del especialista. La hepatitis crónica B se trata con fármacos antivirales, la hepatitis crónica C también se trata con medicamentos antivirales y por último, las hepatitis autoinmunes se tratan con corticoides y en muchas ocasiones con otros fármacos inmunosupresores asociados, como la azotioprina, ciclosporina, etc. Ahora hablemos de los trastornos de la vesícula biliar. La vesícula biliar almacena la bilis que se produce en el hígado, la cual se libera al duodeno para digerir las grasas.
Bueno, los problemas más comunes que sufre este órgano son cálculos biliares o colelitiasis, cálculos del ducto biliar común o coledocolitiasis, cáncer de vesícula, que la vesícula se inflame, que estaríamos hablando de una colecistitis, que la vesícula se perfore, una infección del conducto biliar común, que la vesícula sufra alguna disfunción o una enfermedad crónica, un absceso que tenga la vesícula y pólipos vesiculares también. En cuanto a los síntomas, bueno, los más característicos son el dolor en la sección derecha media o superior del abdomen, la presencia de náuseas o vómitos, fiebre o escalofríos, cambios en las deposiciones y cambios en la orina. Y también otro rasgo muy característico es la ictericia. Las pruebas diagnósticas, bueno, está la ecografía, la tomografía de excreción con isotópodos, la radiografía simple de abdomen y estudios radiológicos. En cuanto al tratamiento, bueno, los cálculos biliares y la colecistitis son condiciones que se pueden tratar. Generalmente deriva en una intervención quirúrgica donde son extirpados, en el caso que ocasionen síntomas como los que nombré anteriormente. Pero si no causan síntomas, no es necesaria la intervención quirúrgica, salvo que sea a modo de prevención para evitar un posible problema aún más grave en la vesícula. No siempre el tratamiento que se utiliza es quirúrgico. También se pueden utilizar medicamentos con el fin de deshacer los cálculos y antibióticos para tratar las infecciones. Hola, mi nombre es Estefanía. Bueno, en este caso voy a hablar de pancreatitis, que hay dos tipos, que hay aguda y crónica. La pancreatitis aguda es la inflamación aguda del páncreas que siempre se asocia con litiasis biliar y puede ser consecuencia del alcoholismo crónico, traumatismo sobre las intervenciones quirúrgicas de órganos vecinos, determinadas infecciones, determinados fármacos como antiinflamatorio y demás. Las complicaciones graves son por pseudoquistes, absceso pancreático, así como algún edema pulmonar con o sin insuficiencia cardíaca. La pancreatitis, para detectar la pancreatitis aguda, se hace prueba de diagnóstico que el signo característico a la exploración física va a ser el dolor abdominal agudo. Se va a desarrollar una analítica de sangre, que es una muestra de alteraciones de las enzimas pancreáticas, que se va a presentar la amilasa elevada. Una ecografía para valorar la morfología biliar. También una tomografía axilar para realizar examen al páncreas. La imagen radiológicas, que es de gran importancia para valorar la gravedad, y una resonancia magnética nuclear. Las observaciones son que va a tener un inicio súbito de dolor abdominal grave, que suele localizarse al lado del abdomen y se va a irradiar a la espalda. Un dolor abdominal, náuseas, vómitos, postración, diaforesis, fiebres. Va a aparecer ictericia si hay obstrucción del tracto biliar. Las heces pueden ser de coloración pálida, olor fétido y con un alto contenido de grasa. Tratamiento, bueno, la fluidoterapia, que es la administración parenteral de líquidos y electrolitos, que en casos graves se utiliza para conseguir la estabilización hemodinámica. En casos leves, la sueroterapia, que va a ser como una medida de soporte. La persona debe recibir líquidos de reintroducción de alimentos orales acalóricos durante las primeras horas, las 24 horas. Una sonda nasogástrica, también analgesia, que es la eliminación de la sensación de dolor mediante un bloqueo artificial. Somatostatina, un sondaje vesical que controla la diuresis horaria. La colocación de una vía central. Antibioticoterapia, que es para evitar la infección de la necrosis.
Y tiene consideraciones de enfermería que llevamos a cabo, que es medir la entrada y salida de líquidos, valorar la frecuencia y determinación del estado de la persona, proporcionar toda la comodidad, cuidado de la espalda, higiene bucal, cuidado de la piel, una posición semi-Fowler. Ahora hablamos de pancreatitis crónica, que se caracteriza por un deterioro progresivo e irreversible del páncreas. Las pruebas que se llevan a cabo para su diagnóstico son una exploración clínica del dolor abdominal recidivante, una radiografía de abdomen, una ecografía abdominal, una tomografía computarizada. Las observaciones se va a presentar un dolor en el cuadrante superior izquierdo del abdomen que se suele irradiar hacia la espalda, puede ser sordo, severo, persistente o intermitente. Van a aparecer náuseas, vómitos, anorexia, estreñimiento, flatulencias, las heces con grasas de olor fétido, pérdida de peso, malnutrición. El tratamiento, recomendar a la persona que no consuma ningún tipo de alcohol, de bebida alcohólica. Recomendar siempre comida poco volumen en forma frecuente, que tengan poco volumen. Deben evitar alimentos que puedan resultar indigestos. Restringir el consumo de fibras y de tratamientos con farmacológicos para la inhibición de las secreciones pancreáticas. Peritonitis, inflamación del peritoneo. Es la membrana serosa que reviste la cavidad abdominal y casi siempre, la mayoría de los casos, se produce por una invasión bacteriana producida por la perforación o ruptura de un órgano dentro del abdomen. Las observaciones, se va a presentar un dolor abdominal que se va a localizar en la zona que está afectada, pero posteriormente todo el abdomen se hace extremadamente sensible con defensa muscular, rigidez abdominal, va a presentar un abdomen en tabla o distensión abdominal, el ilion paralítico y ausencia de ruidos intestinales. También va a presentar anorexia, fiebre con disociación térmica retroaxilar, con signos de shock, que va a tener una caída de la presión arterial, taquicardia, respiraciones rápidas, superficiales, efecto de la deshidratación y trastorno del equilibrio electrolíticos. Las pruebas de diagnóstico que se van a llevar a cabo, va a ser una radiografía, la placa simple del abdomen, que va a servir de evidencia, para la presencia de líquidos perianal libre o si ha tenido un lugar en la perforación del área de la cavidad abdominal. Después, análisis de sangre, leucocitosis con neutrofilia y desviación a la izquierda. Tratamiento: eliminar las fuentes de infecciones, controlar las infecciones utilizando algún tipo de antibióticos, mantenerse en posición semi-Fowler. Las consideraciones de enfermería, la valoración minuciosa de los cambios que experimentan los síntomas, el manejo de las sondas nasointestinales, oxígeno, terapéutica, medida de comodidad, brindarle una comodidad a la persona. Si se deja colocada la sonda nasogástrica, durante un gran periodo va a producir una irritación en la garganta y la fosa nasal, lo que se va a emplear necesariamente una solución lubricante para evitar que se irrite esas zonas. Mi nombre es Domingo Maldonado y voy a continuar con distintas afecciones del sistema digestivo. Una hernia consiste en un debilitamiento de la pared de una cavidad y en la constitución de una abertura a través de la cual puede protruir una o varias de las vísceras que están contenidas en su interior. Dentro de ellas podemos encontrar la hernia de hiato, que es el estómago, el cual se hernia hacia el interior de la cavidad torácica a través del orificio esófago diafragmático, hiato esofágico, por diferentes mecanismos. La hernia de hiato se pueden clasificar por hernia de hiato por deslizamiento o hernias parasofágica o por enrollamiento.
Dentro de las pruebas diagnósticas habituales podemos encontrar la exploración radiológica, radiografía simple de tórax y abdomen, seriada gastroduodenal con papilla de barrido, esofagoscopía, prueba de perfusión del ácido, manometría para valorar la función del esfínter esofágico inferior, ecografía. El cuadro clínico de la hernia de hiato consta de pequeños trastornos digestivos o molestias que a la persona, al tomar antiácidos, se produce una mejoría transitoria. Puede haber dolor subesternal, disfagia, reflujo gástrico, distrés respiratorio nocturno, sangrado en algunas ocasiones, dolor intenso o shock si la porción del estómago es importante. El tratamiento para el mismo consta de un tratamiento médico, el cual consiste en dieta blanda y pequeña, comer sin prisa, evitar café, alcohol, tabaco. En obesos, la dieta para perder peso, levantar la cabecera de la cama aproximadamente 15 o 20 centímetros, evitar estreñimiento, esfuerzo al defecar, evitar el empleo de correas o fajas, levantar peso e inclinarse hacia adelante. El tratamiento farmacológico con antiácidos o antisecretores y procinéticos se deja en caso de fracaso higiénico dietético, pero sin abandonarlo. Quirúrgicamente, el tratamiento consiste en el resituado del estómago y suturación de la continuidad del diafragma, ya sea por método torácico o abdominal. La vagotomía para reducir el reflujo gástrico. La hernia abdominal consiste en la salida parcial de un órgano, generalmente el intestino delgado o el grueso, a través de una abertura anormal en la pared muscular tendinosa que limita la cavidad abdominal. Las mismas anatómicamente se clasifican en hernias inguinal indirectas, hernias inguinal directas, hernias cural o femoral, hernias umbilical, hernias ventrales o postoperatorias. Otra clasificación sería a través de su reductibilidad, las cuales las clasifican en reductibles, su contenido puede volver a introducirse en lugar de origen, irreductibles, su contenido no puede regresar al lugar de origen. Estranguladas es cuando una hernia irreducible sufre estrechamiento que provoca una obstrucción de los vasos sanguíneos que irrigan el intestino. El cuadro clínico de la hernia abdominal suele caracterizarse por la existencia de una protrusión o bulto blando. Puede haber dolor o no. En caso de hernia estrangulada, puede producirse un dolor severo, aumentar la sensibilidad y síntomas de hilio paralítico. El tratamiento consta de la reducción de la hernia mediante aplicación de una presión ligera, utilización de un braguero, tratamiento quirúrgico, herniorrafia,
Hernioplastía. En cuanto a las consideraciones de enfermería, se debe enseñar al paciente a colocarse la mano sobre la incisión en el momento en que tose o respira profundamente. Se puede producir retención urinaria, permitir al paciente ir al baño para orinar. En caso de una hernia inguinal, puede ser útil colocar encima una toalla enrollada de pequeño tamaño o una bolsa con hielo. Uso de soporte escrotal. En caso de hernia umbilical o incisional, se puede colocar a la persona una sonda nasogástrica para disminuir la presión intraabdominal. Diverticulosis y diverticulitis. Divertículo consiste en la dilatación de la pared intestinal en forma de saco, con protrusión de la mucosa y submucosa a través de la capa muscular del intestino. A menudo se presentan en el colon sigmoide. Se acepta científicamente que la causa es falta de fibra en la dieta. Se habla de diverticulosis cuando existen varias herniaciones. En caso que se inflama un divertículo o más de uno, se habla de diverticulitis. El cuadro clínico se caracteriza por dolor en el cuadrante inferior izquierdo. La palpación provoca dolor y permite detectar una masa palpable. Alteración del ritmo intestinal. Puede tener periodos de diarrea alternados con estreñimiento. Fiebre en la diverticulitis. Las pruebas diagnósticas habituales consisten en radiografías simples, enemas opacos, colonoscopía, tomografía computarizada y ecografía. El tratamiento médico consiste en dietas ricas en fibras, aumento de la ingesta de líquidos, evitar los enemas por riesgos de perforación, administración de analgésicos para controlar el dolor. En la diverticulitis se implementan antibióticos, reposo en cama, no administrar nada por vía oral, aspiración nasogástrica. En caso de dolor intenso, analgesia, se puede administrar fármacos anticolinérgicos. Quirúrgicamente, los mismos se tratan en caso de episodios repetidos de diverticulitis y no responde al tratamiento o hay complicaciones, se opta por la cirugía. En diverticulitis agudas se practica incisión y drenaje de los accesos. El tratamiento quirúrgico definitivo corresponde a la resección intestinal o de la zona afectada. Si se puede, se realiza una anastomosis terminal. El divertículo de Meckel es un defecto congénito que consiste en la dilatación tubular de la pared intestinal, por lo general cerca de la zona del apéndice cecal, en zona más próxima a la válvula iliocecal. Es la anomalía más frecuente del tracto digestivo. Su cuadro clínico consiste en hemorragias intestinal profusas en la infancia, signo de obstrucción intestinal, dolor abdominal, anorexia, náuseas, vómitos, sensibilidad abdominal, fiebre, leucocitosis, dolor abdominal crónico.
Las pruebas diagnósticas habituales consisten en radiografías abdominales simple y de contraste, tomografía abdominal, gamografía abdominal y angiografías. El tratamiento consiste, cuando es posible, en una resección quirúrgica selectiva del divertículo de Meckel. En cuanto a las consideraciones de enfermería, se debe tener en cuenta que la resección selectiva del divertículo de Meckel, los cuidados no difieren de lo que se dispensan tras la práctica de una laparotomía. Bueno, hablemos de síndrome de intestino irritable. ¿Qué es esto? Es un trastorno intestinal que ocasiona dolor de vientre, gases, diarrea y constipación. Los síntomas más frecuentes son el dolor abdominal, cólicos o hinchazón que suelen aliviarse de forma total o parcial al evacuar los intestinos. Bueno, el exceso de gases, la diarrea o el estreñimiento. Estos últimos pueden aparecer en episodios alternados. Y por último, la mucosidad en las heces. El tratamiento, el cuidado personal, dieta alta en fibra, el ejercicio físico, control de estrés y técnicas de relajación, también algunos medicamentos, sobre todo antidiarreicos, antiespasmódicos, laxantes, antibióticos y suplementos dietéticos. En cuanto a los cuidados de enfermería, ya dijimos de basarnos en una dieta alta en fibra, ingerir agua, animarlo al paciente que ingiera agua, evaluar el aspecto de las heces, si hay presencia de vómitos, cólicos, etc. Colitis ulcerosa es una enfermedad crónica que cursa con una inflamación de la mucosa del intestino grueso, por lo general del inicio del recto y posterior extensión a la totalidad del colon, y solo afecta a la capa mucosa del mismo. Se caracteriza por la presencia de exacerbaciones y remisiones. El cuadro clínico se caracteriza por diarrea contaminada con sangre, mucosidad y pus. Puede haber dolor y calambres abdominales, anorexia, náusea, vómitos, fiebre, debilidad, anemia, deshidratación, pérdida de peso e hipoalbuminemia. Rectorragia, síntomas de complicaciones como hemorragias por perforación intestinal, megacolon tóxico, distensión abdominal, síntomas de un megalocolon tóxico. Las pruebas diagnósticas habituales consisten en radiografía simple de abdomen, hemograma, colonoscopía y biopsia, enema opaco y gamografía con leucocitosis indicada en brote agudo. En lo que consiste a tratamientos, el tratamiento médico consiste en dieta reducida en fibras, evitando el consumo de lácteos, dieta hiperproteica e hipercalórica con alto contenido de vitaminas. El tratamiento farmacológico se caracteriza por la implementación de fármacos tales como la mesolacina, sulfasolacina, osolacina, azatioprina, entre otros. Durante los brotes agudos se implementa la metronidazol para evitar infecciones secundarias y corticoides por su efecto antiinflamatorios. Quirúrgicamente, el tratamiento consiste en la técnica quirúrgica que depende del estado general del paciente, pero actualmente son la colectomía o proctocolectomía total con ileostomía continente, proctocolectomía y anastomosis ileoanal con reservorio. La enfermedad de Crohn
conocida también como enterocolitis regional o granulomatosa, es un proceso inflamatorio crónico de etiología desconocida que afecta todas las capas de la pared intestinal, particularmente la submucosa, con segmentación intestinal no afectando, intercalado entre los inflamados por lo común en zonas del ilio o del colon derecho. El cuadro clínico se destaca por presentar diarreas intermitente con 3 o 4 defecaciones diarias de heces pastosas y que ocasionalmente contienen grasas. En un ataque agudo, dolor en el cuadrante inferior derecho símil apendicitis. Puede haber fístulas abdominales y abscesos con fiebres y masas abdominales dolorosas. Puede que exista debilidad generalizada si la enfermedad lleva un largo periodo de evolución. Dentro de las pruebas diagnósticas habituales, se basa en las mismas pruebas diagnósticas que la utilización de la colitis ulcerosa. De forma especializada se realizan tránsito intestinal, cuando se sospecha que el intestino delgado está afectado, o enterocolisis, cuando se sospecha que está afectado el yeyuno y del ilion. De los tratamientos se considera el tratamiento médico con una dieta pobre en residuos, blanda, hipercalórica e hiperproteica vitaminada. En fase aguda se administra corticoides, puede administrarse anticolinérgicos, administración de antibióticos, puede emplearse inmunosupresores. El tratamiento quirúrgico es la última elección. Suele reservarse para el tratamiento de complicaciones o en caso grave que no responden al tratamiento médico. La técnica empleada corresponde a la resección del intestino afectado con anastomosis, término terminal o la derivación del mismo. Apendicitis. La apendicitis es una inflamación del apéndice vermiforme, formación tubular de pequeño tamaño terminada en fondo de saco que está acoplada al ciego inmediatamente por debajo de la válvula iliocecal. Suele deberse a una infección consecuente a una obstrucción debido a un fecalito. Su cuadro clínico consiste en dolor abdominal vago localizado inmediatamente en la zona periumbilical o del epigastrio, que se agudiza y percibe en la fosa ilíaca derecha. El dolor puede causarse en el punto de McBurney, donde existe aumento del dolor a la palpación y a la descompresión durante el signo de Bloomberg. Náuseas, vómitos, estreñimiento, anorexia y febrícula. Sintomatología de perforación del apéndice corresponde a dolor abdominal importante que puede ceder seguido de dolor generalizado intenso, abdomen en tabla, leucocitosis, fiebres y síntomas de shock. Las pruebas diagnósticas habituales consisten en hemograma, suele mostrar leucocitosis, radiografía de abdomen, palpación en el punto de McBurney o la descompresión del mismo que genera el signo de Bloomberg. Signos de Repsing caracterizado por el dolor en la zona apendicular ante la compresión en la fosa ilíaca contralateral. El tratamiento consiste en descartar otra causa del dolor. Si se confirma el diagnóstico, apendicectomía. Ante una duda,
se recurre a la cirugía antes que pueda generarse una perforación y desembocar en peritonitis. Las consideraciones de enfermería antes de la intervención consisten en mantener a la persona a dieta absoluta hasta que se confirme el diagnóstico, control regular de signos vitales, evitar suministro de analgésicos, tomar muestra de sangre, colocar una vía intravenosa para la hidratación. Cuando la apendicectomía se realiza posterior a la perforación del apéndice, se debe tener en cuenta que no siempre se cierra la incisión. Suelen dejarse drenajes, lo cual debe observar el volumen de la supuración y registrarse. Administración de líquidos endovenosos, colocación de sonda nasogástrica, administración de altas dosis de antibióticos, colocar al paciente en posición Fowle o semi-Fowle, que favorece el drenaje hacia la cavidad pélvica, valorar posibles síntomas de hilio paralítico o peritonitis. Obstrucción del tracto digestivo. La obstrucción intestinal se produce cuando existe un cierre parcial o total de la luz de un segmento intestinal y la consecuencia de la imposibilidad de la provisión del contenido. Puede ser por estrangulación, como la consiguiente necrosis, tiene lugar cuando cesa el aporte sanguíneo a un segmento intestinal. Puede ser obstrucción mecánica, puede producirse tiene una gran variedad de causas, que dentro de ellas está incluida tumores malignos, benignos, en el interior o adyacente del tracto intestinal, adherencias, hernias estranguladas, pólvulos, que es la torsión del intestino sobre sí mismo, intropección, entrada de un segmento del intestino en el interior del otro, hilio paralítico, adinámico, que es la ausencia del peristaltismo intestinal normal y da lugar a una obstrucción. Las pruebas de diagnóstico va a ser una radiografía de abdomen, análisis de sangre, hemoglobina y hematocrito elevado en caso de que el paciente presente una deshidratación. Los niveles de sodio, potasio y cloro pueden estar disminuidos por la causa de los vómitos y un coprocultivo. Las observaciones, los síntomas se van a variar según si la obstrucción, cómo sea la obstrucción, si la obstrucción es parcial, total, dinámica, o si se presenta la parte alta o baja del tracto digestivo. Va a haber una valoración que se va a hacer anamnesis y observación de las características del volumen del vómito, ruido intestinal, eliminación de los gases, esa es importancia del dolor y la molestia. Medición de la amplitud abdominal, que se va a utilizar para valorar una posible distensión, controles de los constantes vitales cada 4 horas. En este caso comparamos la obstrucción del intestino grueso y la obstrucción del intestino delgado. La obstrucción del intestino grueso se caracteriza, por un aumento del peristaltismo y borborismos, dolor en forma de calambres en el abdomen superior, vómitos frecuentes que pueden ser proyectados con violencia, signos de deshidratación, aumento de la frecuencia respiratoria, desequilibrio electrolítico, shock y peritonitis. La defensa de la mucosidad abdominal o la sensibilidad a la descompresión puede indicar que existe una estrangulación o una perforación. Por otra parte, la obstrucción del intestino grueso, los síntomas suelen aparecer en forma no muy clara. Hay una distensión abdominal, el dolor y los vómitos suelen ser de menor importancia que la obstrucción intestinal. Si la obstrucción es completa, no se eliminan ni gases ni heces. Si es parcial, las heces suelen ser irregulares, pequeñas o más bien líquidas. El tratamiento va a consistir en la descompresión intestinal con intubación digestiva y aspiración suave e intermitente, mantener el equilibrio electrolítico y hídrico, y se pueden prescribir antibióticos. Las consideraciones de enfermería a tener en cuenta
es mantener una aspiración nasogástrica o intestinal suave e intermitente, registrar siempre la entrada y salida de líquidos. Se debe realizar cuidado de la piel de la persona, ya que puede estar deshidratada y en estado de toxemia. Una higiene bucal y mantenga a la persona en una posición. Seguimos con el tema de tumores digestivos. Dentro de los tumores digestivos vamos a hablar de los pólipos adenomatosos. ¿Qué es un pólipo? Un pólipo es un pequeño conjunto de células que se agrupan en el revestimiento del colon. La mayor parte de estos pólipos son inofensivos, pero con el tiempo algunos pueden convertirse en cáncer de colon, que suele ser mortal si se descubre en los últimos estadios. Muchas veces los pólipos no provocan síntomas, sin embargo, en algunas personas pueden presentar sangrado rectal, cambio en el color de las heces, cambio en los hábitos intestinales, por ejemplo, estreñimiento o diarreas persistentes, mucho dolor y anemia por déficit de hierro. Como se puede ver en la imagen que está en la diapositiva, el pólipo tiene una forma como que si fuera una bolsita que se desprende de la pared del intestino, precisamente del colon. En cuanto a las pruebas diagnósticas, tenemos la colonoscopía virtual, que es una colonografía por tomografía computarizada, la sigmoidoscopía flexible y el análisis de heces. En cuanto a su tratamiento, tenemos la extracción con forceps o con un asa de alambre, que eso se llama polipectomía, y la extracción de colon y recto. Como otro ejemplo de tumor digestivo tenemos el cáncer de colon. El cáncer de colon es un tipo de cáncer que comienza en el intestino grueso, cuyos síntomas se destacan por un cambio persistente en los hábitos intestinales, incluido diarrea, estreñimiento o un cambio en la consistencia de las heces, sangrado rectal o la presencia de sangre en las heces, molestia abdominal persistente como calambres, gases o dolor, fuerte dolor, una sensación de que el intestino no se vacía por completo, esa sensación de hinchazón, debilidad, fatiga, pérdida de peso sin causa aparente. Como muestra la imagen que se encuentra en la diapositiva, en la primera tenemos bien claro dónde se localiza el cáncer de colon, y en la segunda muestra también pólipos y la formación de un cáncer también. Como parte de los tratamientos, está la cirugía para cáncer de colon en etapa temprana. ¿Qué quiere decir eso? Es la extirpación de pólipos durante una colonoscopía, una resección endoscópica de mucosa y una cirugía mínimamente invasiva como la laparoscópica. Ya se habla de cirugía para el cáncer de colon más avanzado cuando se tiene que realizar una colectomía parcial, una cirugía para crear una vía, así se eliminan los desechos del cuerpo y se deja inutilizado, esa zona, y la extirpación de los ganglios linfáticos. Ya cuando el cáncer está en etapa avanzada, hablamos de otras clases de cirugía, como por ejemplo, tratamiento con quimioterapia, radioterapia, medicamentos de terapia dirigida, inmunoterapia y cuidados de apoyo paliativos. En cuanto a recomendaciones y cuidados de enfermería, se tiene que incentivar al consumo de una gran variedad de frutas, vegetales y cereales integrales. En el caso de beber alcohol, reducir el consumo o evitarlo, dejar de fumar, realizar ejercicios casi todos los días o al menos 4 veces por semana y tratar de mantener un peso saludable. Ano rectal. Las hemorroides son viscosidades que se encuentran localizadas tanto por encima como por debajo del esfínter anal. Requiere tratamiento cuando presenta síntomas por inflamación, formación de trombos en su interior o hemorragias. Fisura anal.
Es una laceración o ulceración de la forma alargada en la parte inferior del conducto anal, ocasionada por el paso de heces por una consistencia dura y de gran volumen, produciendo mucho dolor y llevando un tratamiento conservador. Fisuras rectales. Son trayectos con origen en el conducto anal rectal y que se abren en la piel que rodea el ano. Suelen producirse por el fracaso de un tratamiento o su abandono, como también por afecciones del intestino grueso, como la enfermedad de Crohn y colitis ulcerosa. Diagnósticos. Anoscopía y proctoscopía, examen de las heces para detectar sangre oculta, examen del trayecto fistuloso, sigmoidoscopía para describir una enfermedad. Tratamiento. Para hemorroides y fisura anal, dieta con alto contenido de fibra y abundante líquido, ablandadores de las heces para estimular el peristaltismo intestinal, pomadas anestésicas de aplicación tópica, baños de asiento, indicadores de frío y la elevación de la zona en caso de edema e inflamación, escleroterapia, esfinterotomía, fistulotomía. Cuidados de enfermería. Enemas de limpieza previa a la operación. Cuidados postoperatorios. Problemas más frecuentes: dolor. Se administran analgésicos narcóticos durante las primeras 24 o 48 horas. Cuando la persona evacúe por primera vez, estará acompañada por el dolor que se puede efectuar y producir desmayo. Se recomienda baños de asiento 3 o 4 veces al día. Retención urinaria. Si está indicado, se pueden restringir los líquidos de forma drástica en el pre- y postoperatorio. Examinar la vejiga por distensión, la persona se puede levantar a orinar. Estreñimiento. Aconsejaría la dieta rica en fibras, beber abundante líquido. Complicaciones: hemorragia. Examinar las gasas de la herida en busca de signos de hemorragia, controlar los signos vitales, valorar la inquietud, ansiedad y sensación de desfallecimiento. Bueno, ahora hablemos del quiste hisenopilonidal. ¿Qué es eso? Es algo raro, que no suele ser muy frecuente, pero que debemos conocer como para evitar y tratarlo a tiempo. Aparece generalmente en el pliegue interglúteo entre las nalgas. Contiene piel y folículos pilosos, o sea, pelo. Estos quistes suelen aparecer cuando un vello perfora la piel y luego se encarna. En el interior del quiste hay pus, que pasa a ser llamado absceso. Si este llega a infectarse, es muy doloroso y es un problema muy frecuente. Aparece principalmente en varones entre los 15 y los 30 años. Y las personas que están sentadas durante periodos prolongados, como por ejemplo conductores de camiones, que son los que corren mayor riesgo de sufrir estos tipos de quistes. Como se puede ver claro en la imagen, en la primera indica la ubicación donde se forman y en la segunda ya se ve un quiste muy desarrollado. Los síntomas principalmente, es el dolor y la molestia, más por la zona, sobre todo al sentarse o al caminar. Puede haber un enrojecimiento, secreción de pus y sangre también, y la presencia de fiebre. Algunos de los tratamientos, desinfectar la herida y tomar antibióticos. Otra clase de tratamiento es quemar el trayecto con láser. Eso conlleva menos heridas y una recuperación más rápida. Drenar la herida también para sacar el pus y el pelo enquistado y cortar la piel, sobre todo el tejido que rodea la herida. Y por último, una cistectomía pilonidal. En cuanto a las recomendaciones y consideraciones de enfermería, está la limpieza regular y diaria de la herida, la visualización y seguimiento de su evolución, la administración de analgésicos y la educación para la higiene y el cuidado de la zona. La cirugía digestiva. La mayoría de este tipo de intervenciones gástricas se realizan para el tratamiento del cáncer de estómago, úlcera péptica y obesidad mórbida. La exéresis quirúrgica es la principal actuación eficaz para intentar la curación.
complementando con radio o quimioterapia. Se pueden proceder a una gastrectomía parcial o subtotal. La exéresis parcial del estómago puede ser necesaria extirpar órganos adyacentes, a la vez intentando restaurar al máximo el tracto digestivo en el referente a su función. Una gastrectomía total es extirpación de todo el estómago con anatomosis del estómago con el yeyuno, especialmente en caso de síndrome de Solim-Ellison, que es un tumor productor de la gastrina. El objetivo de la cirugía de la úlcera péptica es reducir la secreción ácida gástrica, ya sea mediante la interrupción del nervio vago o bien extirpando la parte del estómago que contiene las células productoras de ácido. Las técnicas quirúrgicas más empleadas además de la gastrectomía subtotal son la vagotomía, que es secreción del nervio vago, que disminuye las secreciones de ácido y puede dar lugar a un enlentecimiento del vaciado gástrico, con la que se produce una sensación de plenitud, distensión abdominal y flatulencia. Una vagotomía parcial, que es selección, que consiste en eliminar solo la inervación vagal del estómago. Una vagotomía con antrectomía es aquella en la que también se efectúa una resección parcial o distal del estómago, el antro, el lugar donde se secreta la hormona gastrina, estimulando la secreción de ácido. Bueno, los cuidados de enfermería en el preoperatorio va a ser, si la cirugía no es de emergencia, tener en cuenta una preparación general de la persona, evaluando su estado nutricional y si hay una corrección de la anemia. Se utiliza una sonda nasogástrica para aspiración lenta e intermitente y luego procedemos a los cuidados postoperatorios, que se utiliza una sonda nasogástrica para aspirar el líquido y el gas. Si se presenta una obstrucción de la sonda nasogástrica, incentivamos al que el paciente tosa y lo cambiamos de posición. Luego de las 24 horas del tubo del drenaje nasogástrico, se presentará sanguíneo lento de forma gradual, tendrá un color rojo oscuro y al final un color gris amarillento. Si se presenta un color rojo brillante después de las 12 horas, avisará al médico. Es importante administrar la medicación a la hora que esté indicada y el paciente no debe ingerir nada por vía oral, por lo menos por algunos días después de la intervención. Se recomienda una higiene adecuada bucal y además, por último, ponerlo en posición Fowler al paciente. Las consecuencias postoperatorias a largo plazo es que las personas con gastrectomía parcial pueden requerir vitamina B12 porque no dispone del factor intrínseco y desarrollo de la anemia perniciosa, el síndrome de dumping, que es vaciamiento gástrico acelerado. La persona puede tener una sensación de plenitud, náusea de 5 a 40 minutos después de las comidas, sudoración, palidez, dolor de cabeza y vértigo. El objetivo de la resección intestinal es la extirpación de un segmento intestinal afectado o que esté obstruido con una posterior anatomosis de los extremos sanos y reanudación de la función intestinal normal. Una colostomía consiste en la esterilización de un segmento del intestino grueso a través de una abertura de la piel abdominal. La consistencia dependerá de la proximidad del estoma del ilion terminal y se puede hacer una colostomía temporal si existe la posibilidad que el intestino se restablezca al dejarlo en reposo. Por ejemplo, una diverticulitis grave, que consiste en practicar 2 aberturas. Una de ellas drenará la mucosidad. Y cáncer de colon es permanente, con una derivación definitiva del contenido fecal hacia el exterior. Cecostomía. Se abre la parte inferior del colon derecho y se introduce una sonda para descomprimir el intestino. Una colostomía ósea o transversal puede ser temporal o permanente y se realiza en casos de urgencia como verticulitis, obstrucción intestinal y demás. Se lleva una asa del colon transverso hasta la piel. Se obtiene 2 aberturas proximal, que es en el lado próximo del intestino delgado y que se drena material fecal, y la distal únicamente drenará mucosidad. Colostomía de Hartmann. El extremo proximal del intestino
seccionado se lleva hasta el abdomen. El extremo distal se puede esterilizar como una fístula mucosa o puede ser colocada de nuevo en el abdomen. La resección abdominoperianal con colostomía sigmoide. Se lleva a cabo cuando existe un carcinoma situado próximo en el ano. Se practica una colostomía y se reseca totalmente el ano y el recto, dejando una herida parietal. Ileostomía. Se lleva hasta la piel del extremo ilión y se asocia a la colostomía total. La diferencia entre ellas es que las heces son líquidas y muy irritantes para la piel que rodea el estómago. Su evacuación intestinal no va a ser de manera regular, por lo que se pide que se lleve algo de recolección para evacuarla. Ileostomía continente. Consiste en hacer una bolsa que sirva como reservorio de materia fecal de una asa del ilión. El conducto ilial o desviación urinaria puede practicarse cuando se estirpa la vejiga urinaria o es preciso evitar el contacto de la orina con la vejiga urinaria. Lo que se hace es que se seca el ilión y se separa un segmento del mismo, cerrando uno de los extremos, llevando el otro hasta la piel para formar un estema ilial, o para que se implantan en los uréteres en el segmento ilial, formando una desviación para la orina. La resección anorrectal consiste en extirpar la mucosa rectal del segmento afectado y el ano, dejando intacta la pared rectal y el esfínter anal. Consideración en enfermería es que realizar una preparación general prestando atención al estado nutritivo de la persona, a la posible anemia y equilibrio electrolítico, una dieta en alto contenido calórico, bajo en residuos o líquidos, sonda nasogástrica conectada a una aspiración lenta e intermitente. Se practica un sondaje vesical en aquellas personas que van a ser sometidas a una intervención quirúrgica en la porción inferior del abdomen, proporcionar el aporte emocional a la persona afectada, señalar la localización adecuada para situar la estoma. Se suele hospitalizar a la persona 2 días antes de la intervención quirúrgica, preparación de ambos estomas, irrigación de la colostomía 2 veces por día, los cuidados postoperatorios, la ocultación de los ruidos intestinales, manejo de la aspiración nasogástrica, medición precisa de la entrada y salida de líquidos, prevención de las heridas, cuidado de la ostomía en condiciones normales. El color del estómago va a ser rojo fuerte. El color rojo blanquecino o rojo intenso puede indicar que hay un obstáculo en el aporte sanguíneo y debe comunicarse inmediatamente con su médico. Complicaciones que se asocian a la colostomía: evitar alimentos flatulentos, olor y gases. Se puede producir una hemorragia en el estómago, comuníquese con el médico. Entre los signos de obstrucción destacar el dolor abdominal, calambre, náuseas y vómitos. Los síntomas de perforación incluyen dolor brusco en alrededor del estómago, inflamación y fiebre y dolor abdominal difuso.